En abril de 1945, tropas británicas y canadienses irrumpieron en las puertas de un campo de concentración nazi situado entre las localidades de Bergen y Belsen, en la Baja Sajonia. Según los informes de inteligencia, allí se encontraban prisioneros de guerra aliados. Su misión era liberar a los prisioneros y seguir adelante, rumbo al corazón del Tercer Reich, Berlín. Nada podía prepararlos para la brutalidad que estaban a punto de presenciar en Bergen-Belsen. Decenas de miles de cadáveres en descomposición y personas moribundas, en su mayoría judíos, cubrían el campo, sin apenas parecerse a seres humanos. El campo contaba con un personal de 480 nazis que trabajaban como guardias o miembros del personal del comandante, incluidas 45 mujeres. Pero sin importar su género, estos guardias se encuentran entre los criminales más crueles y sanguinarios que han vivido jamás en este planeta. Hoy exploraremos los horrores de Bergen-Belsen a través de impactantes imágenes en color, desde su inicio como campo para prisioneros de guerra hasta su transformación en una máquina asesina responsable de la muerte de 50.000 hombres y mujeres inocentes. La vida en los campos de exterminio nazis, peor que la muerte. La doctrina nazi de la supremacía aria creó una clasificación de personas que eran no aptas para el trabajo, para el contacto social, para la vida misma. Entre quienes entraban en esta categoría se encontraban los enfermos mentales, los discapacitados físicos, los enfermos incurables y los ancianos. Hitler, a su manera cruel y pragmática, ideó un medio para eliminar a los no aptos de los hospitales de su país, la eutanasia, también conocida como muerte por piedad. En octubre de 1939, para dejar espacio para tratar a los soldados heridos, Hitler firmó una orden secreta que permitía a los médicos conceder una muerte por piedad a cualquier paciente que no pareciera capaz de recuperarse. El nombre en clave de este proyecto clandestino era T4, por la dirección desde la que se coordinaba, Tiergartenstrasse 4 en Berlín, la oficina de Hitler. En zonas remotas de Alemania se establecieron 6 centros de eutanasia. En esos edificios, aislados del resto del mundo, se mató de forma humanitaria a más de 50.000 personas consideradas incurables y sus cadáveres fueron incinerados. Se enviaron certificados de defunción falsificados a sus familiares. Los médicos experimentaron con distintos métodos de asesinato, gas de monóxido de carbono e inyecciones de morfina, cianuro y otros agentes. En cada centro se instalaron cámaras de gas, desarrolladas por un oficial de las SS. Heinrich Himmler reconoció la utilidad de la operación T4 para los campos de concentración. Los asesinatos a gran escala que eran posibles en los centros de eutanasia eran más eficientes y menos caóticos que las ejecuciones en masa por fusilamiento que eran habituales en los campos. En lugar de esperar a que los reclusos que apenas estaban vivos sucumbieran a la muerte natural, las SS podían hacer que los más débiles fueran declarados no aptos y enviados a un instituto de eutanasia. Incluso podían hacer que los presos políticos fueran tildados de deficientes mentales. De hecho, algunos formularios de evaluación psiquiátrica de Dachau y Ravensbrück enumeraban cosas como la hostilidad hacia los alemanes y el comunismo como síntomas de enfermedad mental. Nunca se sabrá exactamente cuántas personas fueron sacrificadas en los campos de concentración, porque muchos de los registros cuidadosamente guardados fueron destruidos, pero la cifra probablemente sea de al menos 20.000. Una vez que los directores del sistema de campos de concentración se embarcaron en un camino de asesinato racial deliberado y apenas disimulado, cada paso siguiente era lógico, por retorcida que se hubiera vuelto la lógica. Después de legitimar el asesinato de personas no aptas en institutos de eutanasia y racionalizar el traslado de indeseables a esos institutos, el siguiente paso obvio fue llevar el asesinato médico directamente al campo. Luego fue solo un pequeño paso establecer instalaciones cuyo único propósito sería el asesinato, no de individuos aislados, sino de una raza entera de personas consideradas no aptas para vivir, los judíos. Se construyeron 4 campos de exterminio en 1941 y 1942, y 2 campos existentes fueron reconstruidos para convertirlos en campo de trabajo y centro de exterminio.
El nombre en clave de la política de eliminar el problema judío mediante el asesinato en masa de todos los judíos era Operación Reinhard, en honor a Reinhard Heydrich, el oficial de seguridad alemán responsable de implementar la llamada solución final. Los judíos de los guetos de Polonia y de algunos de los territorios rusos capturados serían reasentados en el este, mientras que los judíos de Alemania serían transportados a los guetos desocupados. Después de unos días o semanas, los guetos se vaciarían de nuevo hacia el este, y más judíos alemanes se trasladarían a ellos. El proceso se repetiría hasta que no quedara ningún judío en el Reich. En el discurso nazi, el este significaba los campos de exterminio. Los campos de exterminio estaban todos situados en la parte oriental de Polonia, donde estaban lejos de cualquier crítica de los ciudadanos alemanes. A finales de 1941, la gran mayoría de los judíos de Europa se encontraban en Polonia y Rusia, tierras que Hitler había puesto en la mira. El este de Polonia, cerca de la frontera rusa, era un lugar ideal para implementar la solución final. Las grandes extensiones de tierra boscosa ubicadas allí podían ocultar o camuflar fábricas de la muerte para que nadie se opusiera y tratara de cerrarlas. Un buen sistema ferroviario proporcionaba fácil acceso a casi cualquier zona. Muchos polacos eran intensamente antisemitas y probablemente cerrarían los ojos ante la tortura de los judíos. Aunque muchos otros grupos de personas fueron internados en todo el territorio controlado por el Reich y se convirtieron en víctimas de la furia nazi, los judíos habían sido seleccionados no solo para un trato duro, sino para la aniquilación. Sin embargo, en Alemania existía una red de campos para retener a prisioneros de guerra, y aunque no formaban parte de la solución final, sus condiciones de vida eran casi tan espantosas. Bergen-Belsen, dos nombres asociados al terror. Los hombres y mujeres que fueron destinados al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania, lo consideraban un destino particularmente bueno y pensaban que lo que hacían allí era lo correcto. Aunque se les enseñaba a obedecer ciega y absolutamente todas las órdenes de sus superiores de las SS, en varias ocasiones se sintieron capaces de criticar la forma en que se dirigía el campo. Muchos de ellos, independientemente de lo que hayan profesado a sus captores al final de la guerra, en realidad creían de todo corazón en la visión nazi, y eso significaba que se sentían libres de cuestionar los detalles de su implementación. Muchos de los guardias sabían que se habían embarcado en algo que los seres humanos nunca habían intentado antes: el exterminio sistemático de miles de hombres, mujeres y niños en cuestión de meses. Estos hombres y mujeres en los campos habían creado fábricas de asesinatos, ya fueran campos de exterminio con cámaras de gas o como Belsen, donde los internos eran torturados, fusilados, privados de comida y abandonados a morir enfermos. No les preocupaba el sufrimiento de los internos, sino los problemas relacionados con el funcionamiento fluido y eficiente del campo. La mayoría de los guardias consideraban que llevaban una vida tolerable. Como guardias vivían en cómodos barracones con varios de sus camaradas. Para los oficiales la vida era aún mejor. Muchos se quedaban con sus familias en casas requisadas cercanas. Disfrutaban de un nivel de vida que superaba con creces todo lo que podrían haber logrado si hubieran estado asignados a una unidad de combate. Aquí, en sus hogares, estos hombres con sus esposas e hijos habían creado un ambiente tranquilo y, en su mayor parte, habían encontrado una forma exitosa de distanciarse de la vida en el campo de concentración. Casi todos los agentes del campo de concentración estaban decididos desde el principio a ocultar al mundo exterior la naturaleza espantosa de sus actividades tanto como fuera posible. En sus mentes no era solo su juramento de lealtad lo que estaban protegiendo, sino sus propias credenciales como seres humanos. El campo de concentración de Bergen-Belsen se convirtió en una parte importante del sistema oficial de campos de concentración desde su creación en abril de 1943. Se diferenciaba de todos los demás campos de concentración nazis en varios aspectos clave. En un principio se creó para retener a rehenes judíos que eran importantes para las SS por una razón u otra. Su intención era utilizarlos como moneda de cambio, liberándolos a cambio de alemanes encarcelados en el extranjero, moneda extranjera o productos valiosos para el esfuerzo bélico. En marzo de 1944,
El carácter del campo cambió cuando se creó una nueva sección para prisioneros varones enfermos de otros campos de concentración que ya no podían trabajar. En agosto de 1944 se creó una sección para prisioneras. En diciembre de 1944, el campo de concentración de Bergen-Belsen se convirtió en el destino de numerosos transportes de evacuación de otros campos de concentración. El hacinamiento y las desastrosas condiciones de vida posteriores en el campo provocaron muertes masivas que se cobraron la vida de alrededor de 18.000 víctimas solo en marzo de 1945. Esto sin contar los miles de muertos durante las infames marchas de la muerte, en las que se obligaba a los prisioneros a caminar desde campos como Auschwitz a otros campos más protegidos en Alemania. El estado miserable de los reclusos, combinado con las duras condiciones del invierno centroeuropeo, determinó que la mayoría de los reclusos nunca llegaran al segundo campo. Este fue el caso en particular del campo satélite de Belsen, conocido como el campo de Hohn. Unos 15.000 prisioneros del campo de Mittelbau, Dora, habían sido llevados a marcha en condiciones horrendas y trasladados allí a principios de abril. Mittelbau, Dora había sido un subcampo del campo de concentración de Buchenwald. Sus prisioneros habían sido obligados a trabajar hasta la muerte por las SS, principalmente en la excavación del túnel situada cerca de Nordhausen, donde se fabricaban el cohete Kibe 2 y la bomba volante V1. La vida de los internos allí era terrible. Las ejecuciones sumarias, el hambre deliberada y la crueldad extrema eran hechos bastante normales allí. Sin embargo, cuando las fuerzas aliadas avanzaban acercándose a Dora, las SS asesinaron a los que estaban demasiado enfermos para ser llevados a marcha, y los suficientemente fuertes fueron enviados a una marcha de la muerte al campo de Hohn. Mientras las SS continuaban golpeándolos, matándolos de hambre y asesinándolos en su nuevo campo, muchos de los internos todavía estaban en mucho mejor condición física que los del campo principal de Belsen. Al menos 52.000 del total de alrededor de 120.000 prisioneros en Bergen-Belsen murieron de hambre o enfermedad, de los abusos sufridos por las SS o de los efectos inmediatos de su encarcelamiento tras su liberación. Hombres muertos caminando. ¿Cómo los aliados encontraron a los prisioneros de Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, el mismo día en que el presidente Franklin Delano Roosevelt fue enterrado en Hyde Park, Nueva York? El campo de concentración de Bergen-Belsen fue entregado a soldados del Segundo Ejército Británico. Este ejército formaba parte del Grupo de Ejércitos Aliados 21, una unidad combinada británica y canadiense. La rendición del campo se había negociado durante varios días. En la tarde del domingo 15 de abril, las primeras unidades británicas que entraron en el campo llegaron en una camioneta con un altavoz que acompañaba a elementos del 63º Regimiento Antitanque de la Artillería Real. Uno de los soldados que viajaban en los tanques era Chaim Herzog, del Cuerpo de Inteligencia. Más tarde se convertiría en embajador de Israel ante las Naciones Unidas y en última instancia en el 6º presidente del Estado de Israel. Solo una semana antes, en el campo había más de 60.000 prisioneros, casi la mitad de ellos recién llegados de otras instalaciones nazis. Del 11 al 14 de abril, los prisioneros que todavía podían trabajar fueron obligados a ayudar a las SS a preparar la rendición enterrando los cadáveres en fosas comunes. Este debió ser uno de los espectáculos más horribles que haya conocido la humanidad, por lo que los nazis intentaron aligerarlo tocando música. Los soldados británicos supieron por los prisioneros que durante esta angustiosa tarea, los guardias de las SS les entregaban instrumentos musicales. Mientras dos orquestas de prisioneros tocaban música bailable, 2.000 reclusos arrastraban los cadáveres utilizando tiras de tela o correas de cuero atadas a las muñecas o los tobillos. Este monstruoso espectáculo se prolongó durante 4 días, desde las 6 de la mañana hasta el anochecer. Aún así, cuando llegaron los británicos y los canadienses, en el campo quedaban 10.000 cadáveres en descomposición. Los prisioneros que sobrevivieron para ver la llegada de los soldados aliados sufrían hambre, tifus y otras enfermedades. Las circunstancias eran tan terribles que, como mínimo, otros 14.000 de ellos morirían después de la liberación. Al día siguiente de la liberación del campo,
Más de 100 ambulancias conducidas por voluntarios civiles estadounidenses partieron en convoy desde Italia hasta Bergen-Belsen para ayudar a salvar a los prisioneros supervivientes. 100 ambulancias no eran suficientes para transportar a miles, y los aliados tuvieron que decidir cuál de los prisioneros tenía más posibilidades de sobrevivir y quién estaba más allá del punto de no retorno. Los liberadores describieron a los prisioneros como una densa masa de espantapájaros demacrados y apáticos, apiñados en chozas de madera, y en muchos casos sin camas ni mantas, y en algunos casos sin ropa alguna. Las mujeres estaban en peores condiciones que los hombres y su ropa. En general, si tenían alguna, era solo trapos sucios. Los muertos yacían por todo el campo y en pilas fuera de los bloques de chozas que albergaban a los peores enfermos y que eran mal llamados hospitales. Había miles de cadáveres desnudos y demacrados en diversos estados de descomposición que yacían sin enterrar. El saneamiento era prácticamente inexistente. Pozos con barandillas de madera para perchas actuaban como letrinas. Pero los internos, por hambre, apatía y debilidad, defecaban y orinaban donde estaban sentados o acostados. Incluso dentro de las barracas de alojamiento no se habían duchado durante meses, ya que no había agua corriente ni electricidad en las instalaciones de los prisioneros. Para los británicos, había varios problemas que resolver después de la liberación. El primero era detener la propagación del tifus, que ya había consumido a cientos de prisioneros y, en su estado, estaba destinado a afectar al resto en poco tiempo. A continuación, necesitaban enterrar a los muertos antes de que el caluroso verano trajera el cólera. También necesitaban raciones suficientes para alimentar a los enfermos del campo, que morían de hambre más rápidamente que de enfermedad. Sacar del campo del horror a aquellos que podrían vivir con algún tipo de alimentación y cuidados sistematizados también era una prioridad, y también lo era ayudar a los que sobrevivían a recuperar su humanidad. Como pronto descubrieron, no era una tarea fácil y, como fuerza de combate, en su mayoría no estaban preparados para manejar una misión humanitaria de tales proporciones. Muchos de los edificios del campo fueron reutilizados para albergar a los prisioneros enfermos, pero al principio el ejército británico solo contaba con 8 enfermeras para una población de 20.000 enfermos. Se decidió que unos 300 agentes del cuerpo médico del ejército real se quedarían para atender a los enfermos de Bergen-Belsen. Estos pacientes sufrían las enfermedades más virulentas conocidas por la humanidad, y todos ellos requerían tratamiento hospitalario urgente. Los 30.000 hombres, mujeres y niños no podían morir si no eran atendidos, pero sí lo harían si no se les alimentaba y se les sacaba del campo del horror. Al principio, los enfermos eran colocados sobre camas sucias en el suelo, ya que casi no había camas disponibles. Además, las pocas enfermeras y el cuerpo médico no tenían termómetros, medicamentos, vendajes, cuñas, ni ninguno de los elementos esenciales para el tratamiento médico. Y lo peor de todo es que no hablaban el mismo idioma que los prisioneros, por lo que la comunicación era muy difícil. Las indecibles crueldades del campo de mujeres de Bergen-Belsen. De los 55.000 guardias que sirvieron en los campos de concentración nazis, unas 3.700 eran mujeres. En 1942, las primeras guardias femeninas llegaron a Auschwitz y Majdanek procedentes de Ravensbrück. Al año siguiente, los alemanes comenzaron a reclutar mujeres debido a la escasez de guardias. La mayoría de las mujeres que fueron reclutadas para convertirse en supervisoras eran de clase media o baja, de orígenes no profesionales, y muchas de ellas no tenían experiencia laboral previa. Como grupo, las guardias femeninas no eran muy bien consideradas por sus reclusas, que a menudo eran superiores en educación y cultura. Las voluntarias eran en su mayoría mujeres alemanas que fueron reclutadas a través de anuncios en los periódicos que pedían a las mujeres que demostraran su amor por el Reich, uniéndose a las organizaciones de las SS para mujeres. Algunas entraron en servicio de esta manera, atraídas por la promesa de trabajo físico ligero y buenos salarios. Pero innumerables mujeres jóvenes fueron reclutadas bajo incentivos más fuertes de los funcionarios de la SS. Se les dijo que eligieran entre continuar en su puesto servil indefinidamente o unirse a la SS. El puesto de guardia femenina estaba bien remunerado, y en 1944, una guardia femenina soltera de 25 años podía ganar considerablemente más que como trabajadora textil.
En 1943, el Ministerio de Trabajo del Reich recibió la autorización para reclutar a mujeres de entre 17 y 45 años para el servicio de trabajo, y a finales de ese año, la mayoría de las mujeres que se presentaban para el entrenamiento en los campos de concentración eran reclutas. A partir de 1938, Ravensbrück sirvió como principal campo de entrenamiento para unas 3.700 guardias femeninas. Las alumnas pasaban en el campo entre una semana y 6 meses, recibiendo primero una instrucción regulada por parte del supervisor principal. Se les enseñaba a las alumnas las normas estándar aplicables a todos los campos de concentración, cómo detectar sabotajes y retrasos en el trabajo, cómo evitar fugas y cómo castigar a las prisioneras dentro de los parámetros de las normas del campo, etc. Se recalcaba que las guardias femeninas no debían tener ninguna relación de naturaleza personal con ninguna de las prisioneras. Los guardias eran notoriamente crueles, pero no todas las mujeres se acostumbraron a la brutalidad. Por el contrario, algunas eran comprensivas con las necesidades de las prisioneras. Sin embargo, aquellas que se desviaban de la mentalidad estándar a menudo se enfrentaban a la desesperación y eran severamente castigadas como resultado de su insubordinación. A los ojos de sus superiores, su objetivo final era acostumbrar gradualmente a las reclutas a la brutalidad de la vida en el campo paso a paso. Bergen-Belsen se convirtió en un importante lugar de prueba y entrenamiento para las guardias femeninas, especialmente a partir de agosto de 1944, cuando una parte del campo de concentración fue dividida y convertida en campo de mujeres. Entre agosto y finales de noviembre de 1944, las SS encerraron en esta parte del campo a unas 9.000 mujeres y niñas. La mayoría de las mujeres y niñas que podían trabajar solo permanecieron en el campo de mujeres durante un corto periodo de tiempo, antes de ser trasladadas a otros campos de concentración o a los 3 campos satélite de Bergen-Belsen como trabajadoras esclavas. Durante los primeros meses, las mujeres estuvieron alojadas provisionalmente en tiendas de campaña en un gran espacio abierto dentro del campo. Afortunadamente para ellas, en noviembre de 1944, justo antes del comienzo del duro invierno alemán, una tormenta destruyó por completo las tiendas de campaña en las que estaban alojadas las mujeres y las asignaron a cabañas. Estas cabañas eran frías y estaban infestadas de ratas y pulgas, pero aún así eran una mejora con respecto a las tiendas de campaña exteriores. Las primeras prisioneras del campo de mujeres fueron mujeres polacas que habían sido arrestadas durante el levantamiento de Varsovia y deportadas, en algunos casos con sus hijos. El campo estaba sucio, húmedo y frío. Las mujeres tenían hambre, no podían mantenerse limpias y contrajeron enfermedades infecciosas y mortales como el tifus. Como cada vez se admitían más prisioneras judías, el campo se fue abarrotando y la situación empeoró cada vez más. La mayoría de las prisioneras posteriores eran judías polacas y húngaras que habían sido trasladadas desde Auschwitz. Entre las mujeres que permanecieron en Bergen-Belsen estaban Margot y Anna Frank, que murió allí en marzo de 1945. El testimonio escrito de Anna sigue siendo uno de los retratos más escalofriantes del absoluto salvajismo que era la vida en los campos. Transferencia de los métodos de Auschwitz a Bergen-Belsen. Joseph Kramer e Irma Grese. No solo se trasladaban prisioneros de Auschwitz a Bergen-Belsen. A medida que avanzaba la guerra, los nazis tenían cada vez más claro que los campos polacos no resistirían mucho más. Algunos de los comandantes de campo más conocidos fueron trasladados de Polonia a campos más protegidos en Alemania. También se hizo necesario deshacerse de la mayor cantidad posible de prisioneros, especialmente de aquellos que no estaban en condiciones de trabajar debido a su estado de salud. Y aunque Bergen-Belsen nunca tuvo una cámara de gas, como muchos otros campos de exterminio, los guardias y comandantes de las SS desarrollaron sus propios instrumentos de exterminio. Johanna Bormann, una guardia del campo conocida por su crueldad con los prisioneros, fue trasladada de Auschwitz a Bergen-Belsen a finales de 1944. En cuanto llegó, se le asignó inmediatamente la tarea de pasar lista. Unas semanas más tarde, su superiora inmediata de Auschwitz, Irma Grese, también fue trasladada a Bergen-Belsen. De vuelta en Auschwitz, el nombre de Grese era sinónimo de brutalidad. Se la conoció como
La hiena de Auschwitz. Grese es uno de los casos más notorios de entrenamiento en acción de las SS. En 1943, a los 20 años, fue trasladada de Ravensbrück a Auschwitz, donde se convirtió en supervisora y controló 31 barracones que albergaban a unas 30.000 mujeres. Aunque había maltratado a las prisioneras en Ravensbrück, Auschwitz le brindó muchas más oportunidades para hacer el mal. Siempre pulcra e inmaculadamente arreglada, se paseaba por el campo con sus brillantes botas negras, portando un látigo y luciendo un elegante uniforme de las SS. Los prisioneros la aterrorizaban porque siempre estaba buscando víctimas a las que torturar o matar. En Belsen estaba decidida a infligir la misma miseria que en Ravensbrück y Auschwitz. El comandante de Belsen, Josef Kramer, también procedía de Auschwitz, donde había trabajado con Grese y, según se dice, había desarrollado una relación romántica con ella. Por eso, cuando la reasignaron a otro campo, preguntó si podía quedarse en Belsen. A sus compañeras de trabajo les parecía que la matrona de las SS, Grese, quería quedarse en ese infierno plagado de tifus solo por el amor de su novio de las SS. Sin embargo, como Johanna Bormann descubrió pronto, Irma en realidad mantenía en secreto una relación con un guardia de las SS llamado Franz Hatzinger. Hatzinger y Grese se habían conocido durante su estancia en Auschwitz. Era un hombre casado y 14 años mayor que Grese, pero Johanna tenía claro que ambos eran muy cercanos y que se escapaban a escondidas con regularidad para tener relaciones sexuales. A pesar del deterioro de la situación militar y de su vida social aparentemente rica, las mujeres seguían infligiendo el mismo tipo de terror y crueldad por los que se habían hecho famosas en Auschwitz. Los prisioneros morían a su alrededor y el tifus abundaba en todo el campo, pero Grese y Bormann ordenaban a los prisioneros frágiles y demacrados que se sometieran a ejercicios extenuantes, como sostener piedras pesadas sobre sus cabezas durante largos periodos de tiempo. Esto no tenía ningún objetivo productivo, salvo proporcionar una fuente de placer a las sádicas guardias femeninas. Josef Kramer no era mejor que las mujeres. En diciembre de 1944, Kramer fue trasladado de Auschwitz-Birkenau a Bergen-Belsen, donde fue ascendido al puesto de comandante. El gobierno de Kramer fue tan bárbaro que se le conoció como la Bestia de Belsen. Incluso cuando el Reich se vio agobiado por el avance de las tropas soviéticas y aliadas y la administración del campo se vino abajo, Kramer siguió dedicado a la burocracia y continuó su reinado de terror sobre los internos. Como resultado de su barbarie desenfrenada, muchos miles murieron de hambre. Sin embargo, su reinado no duraría mucho, ya que la situación general del Reich se estaba desmoronando rápidamente. Durante las últimas semanas de funcionamiento del campo, Kramer se había preocupado por el desmoronamiento de la administración. La vida en el campo se había deteriorado tanto que muchos de los internos simplemente no tenían fuerzas suficientes para levantarse. Muchos de los prisioneros estaban muy demacrados, con los brazos y las piernas como cerillas y los huesos sobresaliendo de la piel. Muchos de los que habían sido evacuados a Belsen habían sido llevados al campo y abandonados a su suerte. Una vez muertos, los cadáveres quedaban tirados por todas partes. El hedor de la descomposición era insoportable. En los últimos días antes de la liberación de Belsen, el campo estaba tan desorganizado que Kramer ya no podía hacer frente a la cantidad de recién llegados. Era especialmente severo con sus subordinados y, como resultado del deterioro de la situación, alentó a sus hombres a ser aún más crueles. La presión era tan enorme que a menudo se veía a los guardias que habían mostrado cierto grado de moderación con los deportados azotar y golpear a mujeres y niños. Algunos los asesinaban con sus propias manos o mataban a tiros a cualquiera que no respondiera con la suficiente rapidez a una orden. El capitán de las SS, Franz Häusler, llegó a Belsen para controlar la situación el 8 de abril de 1945 y se convirtió en el comandante adjunto del campo bajo el mando de Josef Kramer. Una de sus primeras órdenes a los guardias fue comenzar a disparar y golpear a los prisioneros, actividades en las que él mismo participó. El 15 de abril de 1945, cuando los británicos liberaron el campo, Häusler fue encontrado escondido entre los prisioneros con ropa de camuflaje,
y fue detenido junto con el resto del personal de las SS por una unidad del ejército británico. Kramer, Hössler e Irma Grese fueron ejecutados por el verdugo británico Albert Pierrepoint el 13 de diciembre de 1945. El fin del campo, pero no los horrores. La liberación de Bergen-Belsen. La liberación de los campos no puso fin al sufrimiento. Miles de personas que habían sido privadas de comida, golpeadas y obligadas a trabajar hasta el agotamiento, murieron durante la primera semana de libertad. A muchas de ellas, simplemente, se les rindieron los cuerpos. Para muchas otras, la comida rica que los rescatadores creían que les daría fuerzas era más de lo que sus sistemas carentes podían soportar. En Dachau, la tasa de muertes diarias en los días posteriores a la liberación fue de 200. En Bergen-Belsen fue de casi 500. El asalto a Bergen-Belsen no estaba entre los planes de los aliados. A principios de abril de 1945, las tropas de la 11ª División Blindada Británica se movilizaban por el norte de Alemania, cerca de Hamburgo, en dirección a Berlín. Formaba parte del avance final hacia la victoria aliada sobre las fuerzas del nazismo. En un momento dado se encontraron con un alemán que portaba una bandera blanca. Afirmaba que procedía de un lugar llamado Bergen-Belsen y les pidió una tregua. Los oficiales británicos a cargo de la división no estaban interesados en negociar con él, pero el campo de Bergen-Belsen se encontraba más adelante en su camino de avance. Pensaron que era una buena oportunidad para liberar a algunos de sus camaradas que posiblemente estuvieran cautivos en el campo de prisioneros de guerra sin disparar un tiro. Por lo tanto, aceptaron ir a Bergen-Belsen. Sin embargo, había un problema. El enviado para negociar la tregua explicó que el tifus se había instalado en un campo de prisioneros y que existía el peligro de que la enfermedad se extendiera más allá de sus confines. El 15 de abril, los soldados del 63º Regimiento Antitanque fueron los primeros en entrar en el campo de Belsen. Nada de lo que hubieran podido ver en los 6 años de guerra podría haberlos preparado para lo que encontraron dentro del campo. Cuando los soldados aliados irrumpieron en el campo en abril de 1945, encontraron 60.000 personas al borde de la muerte y 13.000 cadáveres sin enterrar. Debido al brote de tifus y a la falta de personal, nadie se había molestado en enterrar a los fallecidos. Se calcula que durante los días y semanas siguientes murieron 500 personas cada día debido a la epidemia de tifus que se había prolongado en el campo durante meses. El 15 de abril fue un día feliz para los reclusos del campo de concentración, pero su sufrimiento estaba lejos de terminar. Bergen-Belsen nunca estuvo destinado a convertirse en un centro de exterminio. Sin embargo, debido a las crueldades de la guerra y a la inexperiencia de los soldados británicos y canadienses que lo liberaron, el número de víctimas fue inusualmente alto. Y quizás el hecho más trágico es que de las 50.000 personas que murieron en Bergen-Belsen, alrededor de 35.000 se perdieron en los pocos meses previos a la liberación. Estos judíos nunca supieron lo cerca que estuvieron de ser finalmente libres. En las semanas y meses siguientes, los soldados, el personal médico y los voluntarios británicos pusieron cierto orden en el caos espantoso. Se enterraba a los muertos, se trataba y rehabilitaba a los enfermos, se empezó a recuperar la humanidad de los esqueletos que apenas vivían y los niños incluso empezaron a disfrutar de nuevo de la diversión y los juegos. Una vez que la situación estuvo algo contenida, los británicos dirigieron su atención a los responsables de las atrocidades que se revelaron al mundo en abril de 1945. El más importante de ellos fue el comandante del campo de concentración de Belsen en el momento de su liberación, el capitán de las SS Joseph Kramer. Kramer había estado a cargo del campo de concentración de Belsen desde diciembre de 1944, habiendo sido anteriormente administrador principal del campo de Auschwitz, donde supervisó muchos de los asesinatos en cámaras de gas de judíos en el subcampo de Birkenau. Hacia el final de la guerra, debido a que Bergen-Belsen estaba ubicado en el corazón del territorio alemán, se convirtió en un campo de recepción para muchos de los prisioneros evacuados de los campos más al este a medida que el ejército soviético avanzaba hacia el oeste. Por supuesto, esto resultó en el hacinamiento crónico, el hambre y las enfermedades descubiertos por las fuerzas liberadoras británicas. Estas condiciones se agravaron aún más con el brutal régimen de Kramer,
que le valió el apodo de la Bestia de Belsen. Durante su estancia en Bergen-Belsen, el campo se convirtió en uno de los más mortíferos, tal vez el más mortífero de Alemania sin cámara de gas. El 20 de abril el campo fue atacado por 4 aviones de combate alemanes, probablemente alertados de su posición por los soldados alemanes a los que los británicos permitieron volver al frente. Como resultado, 3 enfermeros británicos murieron y el suministro de agua del campo se vio dañado, lo que a su vez provocó más muertes por deshidratación. En los días siguientes, los prisioneros supervivientes fueron despiojados y trasladados a un campo de tanques del ejército alemán cercano, que se convirtió en el campo de desplazados de Bergen-Belsen. En un periodo de 4 semanas, casi 29.000 de los supervivientes fueron trasladados al campo de desplazados. Antes de la entrega, las SS habían conseguido destruir los archivos administrativos del campo, borrando así la mayor parte de las pruebas escritas. Los británicos obligaron al personal de los campos de concentración de las SS a ayudar a enterrar los miles de cadáveres en fosas comunes. Era la misma tarea que las SS habían pedido a los reclusos una y otra vez en el pasado. Los británicos lo sabían y dieron al personal de las SS el mismo trato que habían dado a los prisioneros judíos y polacos anteriormente. Los hombres de las SS recibieron raciones de hambre. No se les permitió usar guantes ni otra ropa protectora y fueron continuamente gritados y amenazados para asegurarse de que no dejaran de trabajar. Algunos de los cuerpos estaban tan podridos que los brazos y las piernas se desprendían del torso. En 2 meses, 17 miembros del personal habían muerto de tifus debido a que se les obligó a manipular los cuerpos sin protección. Otro se suicidó y otros 3 fueron asesinados a tiros por soldados británicos después de tratar de escapar. La verdad sale a la luz. Los juicios de Belsen. Los llamados juicios de Belsen tuvieron lugar 5 meses después de la liberación del campo y fueron los primeros de su tipo, celebrados incluso antes de los famosos juicios de Nuremberg. El proceso de Belsen atrajo una considerable atención de los medios de comunicación internacionales. Ofreció al mundo la primera visión real del horror insondable del Holocausto y de la fábrica de muerte que era Bergen-Belsen. También fue la primera ocasión en que se presentó una película como prueba en un juicio por crímenes de guerra. El juicio duró 54 días. Comenzó el 17 de septiembre con la acusación formal y el discurso de apertura de la acusación. El 20 de septiembre, el ejército británico proyectó una película que había realizado sobre las condiciones en Belsen inmediatamente después de la liberación. Esto resultó muy eficaz y se informó de que algunos de los testigos más impresionables tuvieron que abandonar la sala debido a la naturaleza gráfica de las imágenes mostradas. El 21 de septiembre, el tribunal visitó el campo de Bergen-Belsen. La declaración de la defensa comenzó el 8 de octubre con el discurso de apertura del acusado, el comandante Joseph Kramer, que también testificó. Los discursos de clausura se realizaron del 7 al 12 de noviembre, seguidos por los argumentos finales de la acusación el 13 de noviembre. La sentencia se dictó el 17 de noviembre de 1945. Los historiadores critican duramente los procesos de Belsen, que se llevaron a cabo de forma precipitada y sin la debida preparación. No se buscó a ninguno de los guardias de las SS que huyeron del campo tras el alto el fuego del 13 de abril. En lugar de testimonios de testigos presenciales, en algunos casos solo se presentaron declaraciones juradas. Algunos testigos se contradijeron durante el interrogatorio, mientras que otros no identificaron a los acusados como autores de los crímenes en cuestión. Un ex recluso, Oskar Schmitz, fue acusado erróneamente de ser miembro de las SS y no tuvo la oportunidad de aclararlo antes del inicio del juicio. A su vez, los abogados defensores afirmaron que la detención de los acusados había sido ilegal, ya que contravenía la promesa de retirada libre contenida en el acuerdo de alto el fuego. Pero según la acusación, la quema de los archivos del campo por parte de las SS y los disparos del 15 de abril habían anulado el acuerdo. El 17 de noviembre, el tribunal condenó a 11 de los acusados a muerte en la horca. Otros 18 fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión de entre 1 y 15 años. Erich Södel, uno de los guardias del campo, fue condenado a cadena perpetua, pero fue ejecutado 13 días después,
tras un juicio militar independiente celebrado en agosto de 1945, en el que se le declaró culpable del asesinato de una prisionera tras la liberación. El famoso verdugo británico Albert Pierrepoint fue designado por el ejército británico para ejecutar las ejecuciones. A pesar de ser un oficial de bajo rango, el ejército ordenó que se le tratara como si tuviera el rango equivalente al de teniente coronel. Fue trasladado en avión a Alemania para la tarea específica de llevar a cabo las ejecuciones y alojado en un hotel de lujo, donde lo recogían en un jeep todos los días para llevarlo a la prisión. En Hamelin fueron ahorcados 190 y 1 hombre y 10 mujeres, además de un hombre, Théophile Walasek, que fue fusilado. Albert Pierrepoint llevó a cabo todos los ahorcamientos él mismo y con gran profesionalidad. Le ayudaron en la tarea el sargento mayor de compañía Richard Anthony O'Neill, el sargento James Hunter, Edwin James Roper y Alexander Harry. En las ejecuciones de mujeres debía estar presente una directora o vicedirectora de prisión británica. La vicedirectora de la prisión inglesa de Strangeways, una mujer llamada Wilson, estuvo presente en las 3 primeras ejecuciones el 13 de diciembre de 1945. Aparte de estas personas, las ejecuciones se llevaron a cabo con un público muy limitado. En el ala oeste del edificio principal de la prisión de Hamelin, en la Baja Sajonia, se instaló una horca. Esta ala se mantuvo separada del resto de la prisión. La horca se inspiró en el diseño de la prisión de Pentonville en Londres, que tenía trampillas lo suficientemente anchas como para permitir ahorcamientos dobles, que eran la norma allí. A los presos se les permitía contar con los servicios de un ministro de su religión antes de la ejecución. Algunos de los presos rechazaron estos servicios. Joseph Kramer fue ejecutado en silencio, pero su amante Irma Grese no se dejó llevar fácilmente. Era la mujer más joven condenada a muerte, según la ley británica, y se negó a llevar la tradicional capucha negra, tratando violentamente de quitársela. Quería poder ver al verdugo a los ojos hasta el último segundo, pero finalmente los guardias la sujetaron mientras Pierrepoint colocaba la capucha negra. Entonces Grese, que tenía 22 años en ese momento, gritó «Schnell», «Srenia», que significa «rápido», mientras esperaba que Pierrepoint tirara de la palanca. Pero no fue una muerte rápida. Pierrepoint, un verdugo experimentado que había supervisado estos procedimientos durante más de 15 años, colocó la soga de forma incorrecta en el cuello de Grese, lo que le provocó una muerte dolorosa por estrangulamiento en lugar de romperle el cuello. Su muerte fue tan horrible como su vida. Uno de los símbolos que quedó asociado para siempre a la brutalidad sin sentido del régimen nazi son las cámaras de gas, máquinas de muerte diseñadas para acabar silenciosamente con la vida de cientos de personas a la vez en apenas unos minutos. Sin embargo, el caso de Bergen-Belsen demuestra que no hacía falta una cámara de gas para llevar a cabo el trabajo. En Belsen fue la crueldad de los guardias y el odio desenfrenado de los comandantes lo que convirtió sus nombres en sinónimos de asesinato. Hasta 50.000 hombres, mujeres y niños perecieron debido a las palizas y los abusos constantes, la falta de comida, alojamiento adecuado y una forma de mantener una temperatura corporal normal. Las enfermedades infecciosas que se propagaron sin control por el campo en 1944 fueron vistas por los guardias nazis como una forma bienvenida de controlar la población del campo, simplemente dejando que la gente muriera sin atención médica. 13 hombres y 3 mujeres fueron ejecutados como resultado de los juicios de Belsen, y muchos más fueron encarcelados durante varios años. Pero el daño que causaron a la humanidad quedaría registrado como uno de los peores crímenes del siglo XX.